transferencia. En cuarto lugar, ¿qué sucederá? Engañarán a pocos, como el movimiento de la nueva era, otra cortina de humo de los jesuitas. Como el movimiento de la nueva era, otra cortina de humo de los jesuitas. De Jesucristo. Bueno, ¿quién está detrás del movimiento de la nueva era? Una vez más, es triste decirlo, pero pareciera que ese mismo poder esté presente en todas partes, detrás de las escenas, como una telaraña, como una tela de araña cubriendo todos los aspectos. Un hombre a quien se le atribuye más que a ningún otro la dirección del movimiento de la nueva era es un hombre conocido como Teilhard de Chardin. Ahora, ¿quién era Teilhard de Chardin? Bueno, ya para estas alturas deberían adivinarlo, un sacerdote jesuita. Teilhard soñó con que la humanidad se uniera en Dios y que cada uno se diera cuenta de su propia divinidad en el punto omega. Esta creencia ha inspirado a muchos líderes de la nueva era hoy en día. Para todo tenemos una cita, cada declaración que yo hago tiene una cita, yo nunca digo nada. De hecho, Chardin es uno de los escritores más frecuentemente citados por las personas ocultistas destacadas de la nueva era. Así es que, una vez más, en el movimiento jesuita, obrando a hurtadillas detrás de las escenas. Too dangerous. So I will also advise people that are entering the new age kind of scenario where you have a lot of this spiritual practice that are somehow misleading, and most of them also manipulated by the usual Jesuits, like the hexagram. Now, the whole thing brought by Gurdjieff. But go and study who is dealing now with this system and who has been behind this system now. And you will see the usual Jesuits, the fact that the Jesuits are even present in the New Age movement is not acknowledged by the New Agers, but they should wake up. The fact that the Jesuits are even present in the New Age movement is not acknowledged by the New Agers, but they should wake up. Hablarlo con él, pero rehabilitación de los escritos de Teilhard de Chardin. ¿Por qué? Porque la nueva era se basa, no es que Teilhard de Chardin sea nueva era, ¿no? Pero se basa en muchas de sus cosas, a veces retorciéndolas muchas y a veces mucho y a veces no tanto. Habla de un teólogo católico, que no puse el nombre porque no se conoce aquí, que acepta la posibilidad de la reencarnación y defiende el chamanismo. Editoriales católicas, esto sí tenemos en España, que publican sobre yoga, mantras, meditación, eneagrama en España, la editorial de los jesuitas y la editorial de las teresianas, del padre Poveda, ¿no? Y lo digo porque son dos instituciones beneméritas de la Iglesia y de gente muy bien formada, ¿no? La Compañía de Jesús y la Sociedad de Santa Teresa. Y bueno, pues divulgan el eneagrama en España. Pero él era un laico que no quería matar, pero resultó ser de los más valientes en la Segunda Guerra Mundial. Una historia muy parecida pasó con Teilhard, inclusive lo promovieron. Y cuando lo ascienden a capitán, decide no tomar ese ascenso y quedarse dentro de las trincheras, ¿no? Empieza a escribir en el frente unas cartas a Marguerite, en donde habla de cómo en la guerra él no solo veía la corrosión de los pueblos, él decía que también veía la oleada que llevaba al ser humano a una nueva era. Él decía que también veía la oleada que llevaba al ser humano a una nueva era. La de silencio también, en fin, en todas partes, ¿no? O sea, creo que este paradigma nuevo es imparable. Tengo esa convicción de que va a ser así. Porque tú vas ahí empujando, guiando. No, yo hago lo que puedo como todo el mundo, pero no será por mí, será porque entramos en una nueva era, ¿no? O sea, en una nueva época donde, o sea, igual que en las etapas de los niveles de conciencia, pues está el nivel arcaico, el nivel mágico
nivel mítico, a nivel racional, y ahora pues han pasado 2000 años que estamos con el racional, pues hay que dar lugar a algo nuevo, ¿no? Y seguramente será pues la conciencia, ¿no? O la mística. Como si tuviese que resumir el budismo, diría: existe el sufrimiento, ¿cómo puedo liberarme de él? O sea, yo creo que estamos en un tiempo de síntesis, una nueva época, una nueva era, ¿no? Una nueva época, una nueva era, ¿no? La información santo y seña de todo. Parte de ella la publiqué aquí, en la revista Año Cero. Y bueno, pues el asunto es de que lea la revista si quiere enterarse de todo lo que en su momento le pregunté, cuestioné a don Alfa Bidondo, que como se da cuenta no quiere, o sea, como que quiere y no quiere, como que puede y no puede. O sea, pues ¿qué hago pues? Si no quiere decirnos, ¿no? En fin, el Papa Francisco acarició la tumba de Arrupe y realmente está muy de acuerdo con, yo creo que con el proceso de beatificación, aunque él no lo inició, se puede decir. Aquí sintetizo un poco lo que es el paralelismo entre Arrupe y Francisco, pero no tenemos mucho tiempo. Y lo que sí quiero decir los tiempos que vivimos son otros y el modo de comunicarnos ha cambiado radicalmente. Ustedes, nosotros, somos responsables de hacer que esta nueva era tenga la oportunidad de encontrarse con la buena noticia que tenemos. Ustedes, nosotros, somos responsables de hacer que esta nueva era tenga la oportunidad de encontrarse con la buena noticia que tenemos. Te perdiste, la realidad te perdió, entonces tú no puedes ser exitoso. A ver, tú explícame eso. Claro, esto es un engaño cuando encuentras que Gurdjieff, que trajo esto de Oriente, lo utilizaba como una forma de contacto, de reconocimiento entre ocultistas. Y Oscar Ichazo, de nacionalidad ecuatoriano, él dijo que la tipología o los 9 tipos se los revelaron los muertos en una sesión espiritista. Bueno, el que muere va a cielo, purgatorio e infierno. Fueron los demonios los que dieron a conocer esta información. Y a mí me entristece que hay sacerdotes y algunas órdenes religiosas importantes, como la Compañía de Jesús, que ha abrazado esto, lo ha hecho propio, y en lugar, pienso yo, de dedicarse a una estupenda dirección espiritual o una gran confesión, pues están enseñando enneagrama para evitar que la persona caiga en pecado o para mejorar su crecimiento espiritual. Enderezo mi espalda, abro mi rostro, respiro la aurora, escojo la vida. A lo largo de estos años de jesuita me he ido metiendo en el enneagrama, he ido descubriendo que también te puede ayudar a tu forma de rezar, a tu forma de ver a Dios, a la imagen de Dios que tienes. Tiene mucho que ver con tu número, con tu plataforma. El enneagrama como método de autoconocimiento existe desde hace muchos cientos de años. En Occidente lo hemos redescubierto a fines del siglo XIX y básicamente es una descripción de diferentes tipos de personalidad, captando ciertas tendencias universales. Este ver y vivir en plenitud. Mañana en el foro del sur de espiritualidad me toca hablar de los 3 ojos del conocimiento, que es una expresión de los clásicos
místicos cristianos, ¿no? Ellos hablaban del ojo de la carne, el ojo de la razón o de la mente, y el tercer ojo o el ojo de la contemplación. Y el tercer ojo o el ojo de la contemplación. Y en lo que somos, ¿no? Y lo que se ha descubierto en la sabiduría milenaria es que hay algunos puntos, algunos lugares del cuerpo donde hay mayor concentración de energía. En concreto son estos 7, que son donde yo pongo la atención. En primer lugar, el centro energético de la corona, justamente en el centro de la cabeza. Esto apela o alude o apunta pues a lo espiritual, o si nos gusta la palabra espiritual, a la consciencia o al ser con mayúscula, ¿no? A la otra dimensión, al más allá, o como queráis decirlo, ¿no? El segundo centro energético, el entrecejo, lo llaman también el tercer ojo, que apunta o se refiere a todo el mundo mental, ¿no? Los datos, ¿eh? y poderlos comprender, analizar, reflexionar. Eso es el segundo ojo, ¿eh? Que es donde normalmente a veces queda el discernimiento ignaciano, ¿eh? El ojo, que lo decíamos, lo de las pros y contras, esto es favorable, esto no es favorable, pero aquí todavía estamos solamente apenas rozando lo que es el corazón del discernimiento, que se abre propiamente en el tercer ojo, el ojo del espíritu, ¿eh? que es el ojo del corazón, pero... Pasar ya a otra lectura para entender bien qué es el niño Jesús. Hay que entender que cuando el niño nace, al mismo tiempo, una estrella aparece en el firmamento, que es la que avisa a los pastores y a los reyes. Una estrella avisa en el firmamento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que lo de abajo tiene una repercusión en lo de arriba, o lo de arriba tiene una repercusión en lo de abajo. Lo que pasa aquí abajo pasa arriba, lo que pasa arriba pasa abajo. Esto es lo que significa la estrella. Unos hacia los otros. Podríamos decir que hay como 3 grandes principios en esta reconciliación integral, y uno de ellos es lo que rezamos en el Padre Nuestro, precisamente. Decimos, así en la tierra como en el cielo. Es decir, esta mirada integral de la realidad hace que lo invisible, que es lo que llamamos el cielo, es el patrón de lo que estamos llamados a vivir en la tierra. Lo visible y lo visible se tienen que conjuntar, así arriba como abajo. Es otro de los principios que es lo mismo que decir así en la tierra como en el cielo, ¿no? Lo que dije, yo tendría que organizar un ciclo de conferencias sobre purgatorio e indulgencias. Pues si lo vamos a decir, purgatorio e indulgencias no viene nadie, ni tampoco me hizo su dicha abuela. Anuncié reencarnación y karma. Claro que hablé del purgatorio, pero ya en el último día, en un apartado, pero el objetivo era ese. Sí se trató bien lo de reencarnación y karma. Traje a monjes budistas, en el caso de creaciones a reencarnaciones pasadas, todo eso. Eso me ha dado mucho material para la revista Chipetotec, nunca me ha faltado material. ¿Creía Jesús en la reencarnación y la ley de causa y efecto? Vamos a ver. Los textos sagrados tienen lecturas inagotables y cada cual lee y encuentra en el texto aquello desde donde está y desde donde los lee. El texto crece o decrece con quien lo lee. Entonces, pues que cada cual haga la lectura que le ayuda para comprenderse a sí mismo y dejémoslo todo radicalmente abierto.
Cuando Jesús habla a judíos, no puede hablar en clave reencarnacionista porque no lo podían entender. Cuando hoy nosotros tenemos una clave reencarnación, los que lo tengan una clave reencarnacionista pueden encontrar en la incandescencia de ese texto lectura para leer, para interpretarlo así. Por lo tanto, no cerremos el texto, dejémoslo radicalmente abierto y cada cual encuentre aquello que le ayuda a recorrer su propia verdad. Bienvenido, Enric Corbera, a Avui comença tot, a Mataró Radio. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Cristina? Encantado de estar aquí. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y nada, me gustaría que nos hablaras de la no dualidad. Muy bien. Bueno, es un concepto de conciencia de unidad, también se llama Advaita. Es una filosofía de vida que ya tiene miles de años, empezando por el hinduismo y siguiendo por el budismo, Tao, etcétera, etcétera, donde los grandes maestros ya nos decían que todo está interconectado. Vamos a ver ahora qué nos dice la Vedanta Advaita. Entramos ahora en una doctrina que es no dualista, y no dualista de forma radical, porque en la teosofía también somos no dualistas, pero digamos no tan radicales, ¿vale? Muy importante. ¿Hay diferencia entre espíritu y materia? ¿Entre lo divino y lo humano o lo material? Esta es una pregunta que no podemos dejar de hacernos. Un místico nada sospechoso murió a finales del siglo pasado, Teilhard de Chardin. En esta materia dio chispazos increíbles, por eso le condenaron, claro. Él hablaba del espíritu de la materia, era científico, conocía perfectamente las leyes de la naturaleza y se daba cuenta de que no puede haber una realidad material que no tenga espíritu y no puede haber un espíritu que no esté encarnado. Y te deja alucinado. Y dice él, no está por un lado el espíritu y por otro lado la materia. Son dos caras de una misma moneda. Para el tema que nos ocupa, esto es de una importancia capital. Tenemos que superar la idea, el maniqueísmo de todos los tiempos. Materia y espíritu. Dios y criatura. Alma y cuerpo. Hay que superarlo. Lo que pasa es que es muy difícil. El término no dualidad de que vivió, bueno, creo que es algo abierto y que cada cual lo puede interpretar también con su lenguaje y con su perspectiva, pero si yo tuviera que explicarlo, creo que lo que percibió es lo que ahora llamamos la no dualidad, en lenguaje contemporáneo, es decir, que todo está en todo momento. Todo está aquí. Y este aquí es todo, en cada momento. Y que Dios, aquel al que llamamos Dios, es la profundidad inacabable de aquello que se manifiesta en el acá. El acá y el allá no están separados. Percibió lo que Teilhard de Chardin dice, la diafanía de lo real. Todo es incandescencia divina cuando nuestro interior se abre y se ha abierto. Lo que muy puesto.
Por eso, al hablar del no-dos, de la no-dualidad, yo creo que estamos hablando del justo medio que decían los escolásticos entre dos extremos que me parecen no sostenibles. Uno es el monismo o panteísmo y otro es el dualismo. A mí los dos personalmente me parecen erróneos o equivocados cuando queremos afirmar que lo realmente real es o uno o dos. Entre ambos extremos, que repito, para mí son los dos equivocados, la no dualidad significa el reconocimiento de las diferencias, como decía el dualismo, pero la afirmación de que todas esas diferencias son abrazadas en una unidad mayor, como defiende el monismo o panteísmo. La no dualidad, yo creo, humildemente, que es lo que da razón de una manera adecuada de lo realmente real. Sin embargo, este Paniker tiene libros fantásticos, no quita una cosa a la otra, ¿no? El Mundanal Silencio, por ejemplo, es uno que recomiendo mucho. Bueno, y él habla que lo positivo de la experiencia mística, que la mística favorece la superación. Habla de 3 dualismos, 6 dicotomías y 3 reduccionismos. ¿Cuáles? El dualismo Dios-hombre. El dualismo hombre-naturaleza. El dualismo naturaleza-Dios. No son uno, pero tampoco son dos inseparables, ni deísmo, ni panteísmo, pero sí quizás el panteísmo, panenteísmo que habla Boff, de Dios en todo, el que habla Casandáliga. En todo caso, teístas o no teístas, la mística favorece la relación Dios-ser humano al que cree en Dios. Hombre-naturaleza, naturaleza y Dios. Rompe el dualismo. Hoy se habla mucho del no dualismo. Martínez Lozano habla mucho de esto. Entonces, la primera pregunta que a mí me interesa es si crees en la no dualidad. O sea, que al final no somos dos, somos uno. O sea, que lo que somos son almas que no están separadas de la fuente. No sé, ¿qué pensás de la no dualidad? Bueno, la no dualidad en última instancia tiene que ver con lo que en la tradición occidental se conoce como la unidad o la consciencia unitaria. Y entonces me preguntas, ¿crees en la no dualidad? Y digo, no es que crea, sino que la experimento, ¿no? Y bueno, tiene que ver también en la tradición cristiana con aquello que Jesús dijo, que el Padre y yo somos uno, pues que también vosotros seáis uno, como yo en Él, ¿no? Y Arrupe no pudo conversar con él casi nada. Cuando lo consigue y le presenta su dimisión por no sentirse con la confianza de la Santa Sede, el Papa se la niega. Tenía en mente otros planes de reforma sobre la compañía. A mí me dijo, conmigo habló poquísimo. ¿Por qué? Pues yo creo que había dos teologías. Los dos son hombres santos, pero son dos teologías diferentes. Wojtyła era tomista. Era, por lo tanto, dualista, pero tomista no en el mejor sentido de Santo Tomás, sino en el de los escolásticos, que es Dios arriba y el hombre abajo. Y Dios rescata al hombre desde arriba. Y el hombre tiene una vida trágica, el hombre está en pecado, está empecatado. En cambio, Arrupe es teilhardiano en el sentido de que el mundo es bueno y es optimista. El que cree en Dios realmente sabe que dentro de sí está su liberación. Ya está bien hecho, el hombre está bien hecho. Y simplemente tiene que despertar dentro de sí lo que hay de Dios. Esas dos maneras, claro, les enfrentó. Todo lo que Cristo hizo. Pero los jesuitas no se quedaron atrás. Tienen 7 ejercicios espirituales, llamados los 7 ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola. Y claro está, no son ni los mismos para los novicios como los mismos que son aplicados a los católicos. No son los mismos ejercicios, difieren. Cuando usted entra en los 7 ejercicios espirituales, va usted a visualizar. Y ya por ahí
Hay otros que se han contagiado, le llaman 4 dimensiones. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Ya se habla de dimensiones. Sí, la misma enseñanza del anticristo disfrazada con otra terminología. Escúcheme bien. Dicen 7 ejercicios pasos espirituales. Y usted comienza a visualizar la crucifixión de Cristo, a visualizar los azotes, a visualizar los clavos, a visualizar los dolores, a visualizar los padecimientos, a visualizar los clamores, a visualizar todo acerca de la persona de Cristo, crucificada, sacrificada. Pero nada de usted, en el sentido de que aún después de terminar los 7 ejercicios espirituales, usted no ha sido hallado vivo, sigue tan muerto y tan muerta como antes. Un saludo a todos ustedes. Esta vez deseo compartirles una presentación acerca de cómo orar con la Biblia. Lo importante es que tomes una postura que te ayude a profundizar en el texto y decidir qué método de oración usaré. Si voy a orar el texto por medio de como una contemplación o lo voy a hacer como una meditación. Lo voy a explicar más adelante. Y Jesús entonces se lo dio a su madre. Y lo que produjo fue un asombro del pueblo, ¿no? Que miró esto y que se asombraba de lo que hacía Dios por nosotros. Ese es el resumen del texto que acabamos de leer. Segunda introducción. Imaginar la escena. Componer el lugar donde sucede el relato, o sea, imaginarse cómo era Naín, cómo era la entrada, cómo era la puerta, cómo era la llanura de Galilea. Les dije que era llano. Naín en realidad está pegadito a una pequeña colinita, pero es en el llano de Galilea, relativamente lejos del lago. Debió tener, pues como les dije, una muralla en torno, la puerta de la ciudad. Imaginar. Si era verde, si no era verde, si era seco, si no era seco, cómo era el camino de entrada, etc. Imaginar, componer la escena. El japonés, el espíritu de Japón es el Zen. En 1940, hoy está de moda el Zen, el yoga, el orientalismo, el hacer meditación oriental, etc. En 1940 él empieza a trabajar en la inculturación, que es un término que se ha inventado a Rupe. El término inculturación no existía, eso lo dijo él en un sínodo de Roma. Entonces él se va a Japón y empieza a estudiar el tiro del arco, la ceremonia del té, que es complicadísima, la caligrafía, que es un arte de concentración, la meditación de los monjes zen, ¿no? Y ahí lo tenemos en su parroquia con sus fieles de Yamaguchi, ¿no? Una invitación para terminar por mi parte: saborea el silencio. Más allá de la mente brilla la quietud y emerge la presencia que eres. Pero silencio no es solo estar así, no. Silencio es ir ejercitándote como en un entrenamiento, en un trabajo de reeducación para acallar la mente. Tiene que ser, como decía Miguel de Molinos, un silencio de la mente, un silencio de pensamientos. Acalla la mente. Y acallada la mente solo queda atención. Saborea la atención. Empezará a emerger, a lo mejor después de algún susto, algún vacío, empezará a emerger la quietud y la presencia que somos. Pues me parece la definición preciosa y perfecta, ¿no? Estar a solas, decía Teresa de Ávila, con quien sabemos que nos ama, ¿no? Estar con él, ¿no?
Para eso a mí me ayuda, y en la escuela que yo animo es lo que proponemos, porque somos herederos de una tradición determinada, ayuda mucho la repetición de un mantra o de una ejaculatoria, ¿no? Yo propongo, me hablabais antes de cómo iniciaros, bueno, pues el cuerpo, sentaros quietos, la mente, estar en la respiración para no estar en nuestros pensamientos, en nuestro parloteo, estar nada más en la percepción de nuestra respiración, y habría una tercera pauta o tip, me preguntaba Octavio, que sería la recitación atenta de una palabra. Pues para que pueda ser éxtasis, vamos a hacer un momento de silencio, ¿os parece? Nos vamos un poquito, vamos a hacer 2 o 3 minutos, poneros cómodos, cómodas, y tratamos de descender la mente al corazón, simplemente estando. Hi, I'm Father Jim Martin. I'm a Jesuit priest and editor-at-large at America Magazine, and I am really happy to talk to you about Ignatian Yoga, which is started by Bobby and Alan. I am such a big fan of this. I think it's one of the great ideas in the society. We've really never had anything like this in the United States before, and I think it's wonderful. You know, this practice of Ignatian Yoga, it's exciting on several levels. I mean, on the first level, given what one can perceive to be resemblances and parallels in the spiritual exercises and in yoga traditions of practice, I was very excited when Bobby Carley called and asked me if we would do a Ignatian yoga workshop, and he asked me and I said yes. Then I wasn't even sure if it was going to be ready, and within a blink of an eye, here we are in Hollywood doing an Ignatian yoga workshop. A lot of overlap, and there's a similar end or goal for both of these two very different traditions, but both trying to help transform, help the person observe and detach from the things that hold one back. And so to be able to put this together in a day like today, we've taken some of our favorite pieces of Ignatian spirituality and a few different styles of yoga, and tying these together, a way of really getting into the body and a way of opening to God in new ways. This is the first of what I hope to be more opportunities like this, of providing workshops, retreats, different ways that say these yoga and our Christian faith need not be two different things, but they can come together, and I think be a really powerful force for transformation and for greater relationship with God. ¿Por qué la Compañía de Jesús, particularmente en México, se ha dado la tarea de recomendar, de practicar entre sus miembros, y peor aún, entre sus seguidores y alumnos en sus escuelas jesuitas, meditación oriental, eneagrama, yoga ignaciano, bioneuroemoción y otras tantas prácticas que son parte del movimiento herético y fenómeno New Age? Miren, aquí muestro, para empezar, cclm.org.mx, Centro Cultural, administrado por la Compañía de Jesús. Este post, modos de orar según San Ignacio, fíjense, según San Ignacio, taller modos de orar según San Ignacio, imparte licenciada Elisa Almanza Argueta. Y vean el contenido: licenciatura en Ciencias de la Comunicación, estudios en Educación, está bien, diplomados en Desarrollo Humano y Espiritualidad, habría que ver cómo se mezcla eso, bueno, diplomado en Juegos Cooperativos por la Paz, está bien, pero luego vean esto: cursos y talleres de meditación,
¿Qué es eso? No es la meditación católica, es la meditación oriental. Luego uno encuentra oración contemplativa. Bien, esperemos que no esté mezclada con orientalismo. Sagradas Escrituras, liderazgo ignaciano, yoga, qigong o qigong, danza contemplativa. Si necesitas o deseas encontrarte con Jesús en la soledad de tu corazón, este es tu momento para acercarte a una forma de orar que te permitirá tener una experiencia interna del amor de Dios y la oportunidad de reconocer su acción viva en tu vida. Por sus leyes. Pues eso es lo que están buscando. Y mirad qué sorpresa, el origen del Reiki. ¿De dónde procede? En este libro está muy bien documentado el origen del Reiki. De Japón, sí. ¿Pero de quién? De los jesuitas. Trabajaron especialmente con espiritismo, haciéndolo pasar por influencias de energía cósmica que penetran en nosotros y que damos a los demás. En verdad es espiritismo, es satanismo. Y hay mucha gente que lo hace de todo corazón y no sabe lo que están haciendo realmente. Pues este es el origen, en verdad, de jesuitas. Casi nada. Por tanto, si queréis información, mirad todo el apartado en las conferencias sobre puertas dimensionales, donde veréis qué cantidad de distintas materias se están utilizando para llevar a la gente a todo esto, a través del movimiento de la nueva era, y no nos estamos ni enterando. Pero claro, decir estas cosas sé que no gustan, pero hay que decirlas. ¿No? Para poder recoger esa información que al mismo tiempo que la traspasaba y que la transformaba, no era solo para ella, sino que era para muchos más. Bueno, pues entonces a partir de las pequeñas mediaciones de cada día, porque todo lo que ya al final de la vida podemos considerar grande, empieza por una piedra, un ladrillo y otro, y así se hacen edificios tan bellos como la Sagrada Familia, ¿no? Alguien un día empezó a poner una piedra, y luego otra piedra, y otra, y con constancia, al final sale un templo, ¿no? Bueno, pues fiándose de esa llamada y de esa voz interior, pues empezó a abrir primero un centro de Reiki, y luego pues un grupo de eso de Reiki fue la primera parte para dialogar sobre lo que estaba sucediendo. Y orden perceptivo. Es posible también que haciendo meditación, en la escucha de la respiración o en alguna incluso sesión de yoga, en alguna asana en el yoga o del tai chi o qigong, que son experiencias, prácticas corporales que normalmente las hacemos, bueno, pues con intención y con atención, digamos, pero bueno, pues llegamos hasta donde llegamos. Pero de pronto, en algún asana o en algún movimiento de qigong, de tai chi o de lo que fuere, ahí pasa algo de otro orden que ya no depende de la propia voluntad, donde uno se ha convertido en el movimiento mismo, en la postura misma o en el gesto mismo. Recomiendo dos, una para el cuerpo y otra para la mente, ¿no? O sea, ¿cómo podemos mirar amorosamente nuestro cuerpo? Bueno, pues aquí hay tradiciones milenarias que nos dan pistas muy claras y muy sencillas. O sea, es decir, estoy pensando, por ejemplo, en el tema del cuerpo, estoy pensando en los 7 chakras. O sea, si tú pones, y si no te gusta la palabra chakra, pues centro energético. Es decir, nadie puede dudar de que tenemos energía, de que somos energía. O sea, uno no piensa, siente o se mueve sin más, sino que hay algo que le hace hacer todo eso, ¿no? O sea, es curioso que estemos tan preocupados por los recursos energéticos externos y tan poco preocupados por recursos energéticos internos, que no sabemos bien qué nos da energía y Hablamos de la segunda venida del Señor Jesús, lo celebramos en cada Eucaristía y esperamos tu venida, Señor Jesús, después de la consagración. ¿Cómo viene Cristo? Viene a través de cada uno de nosotros. Él viene por el mismo camino que nosotros vamos y nos encontramos en cada momento. Su venida es nuestra ida. Él ya ha venido. Jesús de Nazaret ya ha venido. Quien tiene que venir es el Cristo
total, el Cristo cósmico que somos cada uno de nosotros. Todo lo que le pedimos nos lo estamos pidiendo a nosotros mismos, porque nos revierta hacia nosotros. Para eso existimos, si no, no existiríamos. En cada uno de nosotros está el potencial de acercar esa segunda venida de Cristo que se da a través del camino que nosotros hacemos, porque Cristo está aquí, en lo que cada uno de nosotros somos y es. Esa es su segunda venida.